En su testamento, ella dejó la mitad a nuestro hijo, la mitad a él. Mi parte, el honor de compartir su tumba. Puedes imaginarlo. Sigue leyendo para descubrir el viaje de venganza y renacimiento de un hombre traicionado y reflexiona sobre tu propio destino. Cuando mi esposa Daniela yacía en la cama del hospital, con la respiración débil, me tomó la mano con fuerza y dictó su última voluntad. La mitad para nuestro hijo, susurró, y la mitad para Diego. Pero mi nombre es Alejandro. Nuestro hijo solo asintió con el rostro inexpresivo. El señor Ramírez ha estado a tu lado durante media vida. Es lo que se merece. Con su último aliento, Daniela volvió la mirada hacia mí. No te preocupes, no te he olvidado, murmuró, con una sonrisa cruel en los labios. Cuando mueras puedes ser enterrado a mi lado. Y así, la verdad se derrumbó sobre mí. Durante años había tenido un amor secreto, una antigua llama que idolatraba mientras yo me marchitaba a su lado. Un calor abrasador inundó mi cerebro. El mundo se tiñó de rojo y luego de negro. Colapsé allí mismo, mi vida extinguida por un derrame cerebral al pie de su lecho de muerte. Cuando abrí los ojos de nuevo, estaba mirando el techo familiar de mi propia casa. Era joven, y frente a mí estaba Daniela, con el rostro serio lleno de decepción. Reconocí ese día. Era el día en que me dijo que nuestro hijo era demasiado difícil de manejar. El día en que insistió en que dejara mi trabajo para convertirme en un esposo ama de casa a tiempo completo. Me encontré de pie en el pasillo estéril de una clínica local. El olor a antiséptico era fuerte en el aire. Todo parecía nebuloso como un sueño. Vi a Daniela a lo lejos, pedaleando furiosamente hacia mí en su vieja bicicleta. Frenó bruscamente, levantando una nube de polvo con el rostro enrojecido por la ira. ¿Qué demonios pasó, Alejandro? Y exigió antes de bajarse por completo de la bici. Miguel es un niño tan tranquilo. ¿Cómo pudo ocurrir esto? La maestra me llamó al trabajo. Dijo que apuñaló a otro niño en el ojo. Sus cejas se fruncieron profundamente, su decepción dirigida directamente a mí. Te he estado hablando de esto durante semanas. Las cosas están caóticas en casa y el niño aún es tan pequeño. Como esposo debes estar aquí. Necesitas renunciar a tu trabajo y cuidar de la familia. Hizo un gesto despectivo alrededor. Si hubieras aceptado antes, nada de esto habría pasado. Pasé la siguiente hora en una niebla, lidiando con los padres furiosos del niño herido, pagando una compensación que parecía astronómica. Solo después de que el caos se calmara y Daniela comenzó a reprenderme de nuevo, la realidad finalmente perforó la niebla. Estaba vivo de nuevo. Había renacido exactamente en ese día pivotal, el día en que me manipuló para que renunciara a mi carrera y me convirtiera en el esposo de apoyo perfecto, la base estable sobre la que construiría su propio éxito. No me culpes por ser lento en captarlo. Lo último que recordaba era ser un hombre viejo, mi cuerpo frágil y desgastado por décadas de servicio ingrato. En esa vida había sacrificado todo para cuidar a nuestro hijo pequeño, para servir a los padres ancianos de Daniela. Había abandonado el grupo de mariachi justo cuando mi carrera estaba a punto de despegar. El director del grupo, el señor Pablo, era un viejo amigo de mi padre y estaba a punto de retirarse. Me había guiado desde que era un niño, enseñándome el arte del mariachi él mismo. Me suplicó que no me fuera, recordándome que los hombres también pueden sostener la mitad del cielo. Con mi voz y mi talento era la elección obvia para tomar su lugar como el próximo director. Pero Daniela, una rara graduada universitaria con un título en mariachi, había codiciado ese puesto durante mucho tiempo. Sabía que si yo me apartaba, el trabajo sería suyo. No es mi lugar interferir en tus asuntos familiares, muchacho, me dijo Pablo, con los ojos llenos de preocupación paternal. Pero espero que siempre mantengas tu destino en tus propias manos. Si un día resulta ser como una de esas mujeres infieles de las canciones de mariachi, necesitarás una forma de pararte por ti mismo. En ese momento estaba abrumado por las demandas interminables de mi familia y completamente seducido por las dulces promesas de Daniela. Estaba convencido de que nuestro matrimonio se basaba en el amor verdadero, completamente diferente de las uniones arregladas sin amor del pasado. Así que renuncié, y tal como lo había planeado, Daniela asumió suavemente el cargo de nueva directora del grupo de mariachi. A partir de ese día se convirtió en una mujer mucho más ocupada. Ocupada escribiendo nuevas canciones, ocupada con ensayos, ocupada networking y entreteniendo. Sobre todo, ocupada girando por todo el país. Cada viaje la alejaba por semanas, a veces incluso meses. Me quedé enfrentando cada crisis doméstica solo. Sus padres estaban envejeciendo, y su madre tenía el hábito de agarrarse el pecho y quejarse de opresión cada vez que se enojaba. Los atendí con cuidado meticuloso hasta que ambos fallecieron pacíficamente en su sueño a los 75 años. Nuestro hijo Miguel era diferente de otros niños desde muy pequeño. No dijo una sola palabra hasta los 3 años. Años después, un nuevo término se puso de moda: autismo.
Había visto el borrador rayado de tigre de un compañero y su impulso inmediato fue arrebatarlo. Cuando el otro niño resistió, Miguel lo apuñaló en el ojo con un lápiz. Me lancé a su recuperación estudiando revistas médicas extranjeras, pasando cada día haciendo ejercicios con él, repitiendo las mismas palabras simples miles de veces hasta que gradualmente comenzó a parecerse a cualquier otro niño. A lo largo de todo, la carrera de Daniela floreció. Decir que despegó sería un eufemismo. Era vibrante y llena de vida, lo que solo me hacía parecer más desgastado y descolorido en comparación. Un día, caminando por la calle juntos, un extraño me confundió con su padre. Esperé pacientemente su retiro, aferrándome a la promesa que había hecho todos esos años atrás cuando me pidió que renunciara. «Voy a darte la buena vida, Alejandro», había dicho. «Solo espera. Una vez que tenga más tiempo, te llevaré a viajar por todas partes». Pero el día que recibió su aviso de retiro, no sintió alivio. Sintió una oleada de indignación, un resentimiento por ser puesta en el pasto. El shock desencadenó un infarto masivo. Los médicos emitieron un aviso de condición crítica. Luchó por sentarse en su cama de hospital, exigiendo que las enfermeras fueran testigos mientras dictaba su testamento. «Quiero que mis activos se dividan en 2 partes», declaró. «Una parte para mi hijo y una parte para Sofía, y mi nombre es Alejandro». Mientras estaba allí aturdido en silencio, el hijo que había criado con tanto esfuerzo para que fuera un hombre normal y funcional simplemente asintió en acuerdo. «La señora Ramírez estuvo a tu lado toda la vida», dijo con calma. «Esto es lo que se le debe». Daniela me hizo señas débilmente para que me acercara. «No te dejo con nada», dijo como si me concediera un gran favor. «Cuando mueras, puedes ser enterrado a mi lado». Fue en ese momento repugnante cuando finalmente entendí. Ella y Sofía, la estrella intérprete del grupo, habían tenido un romance durante años. La habitación comenzó a girar. Una ola de mareo me invadió y toda la sangre de mi cuerpo se precipitó a mi cabeza. Morí allí mismo frente a su cama de enferma. Y luego abrí los ojos. Estaba de vuelta. De vuelta en el día en que nuestro hijo fue expulsado de la escuela por su arrebato violento, el día en que Daniela exigió que renunciara a mi trabajo para arreglar el desastre. Miré hacia abajo, una sonrisa fría tocando mis labios. El niño no es solo mi hijo, Daniela. ¿Por qué debería ser yo el que renuncie? Esa fue la primera vez desde que nos conocimos que le hablé con tal desafío. Daniela se quedó completamente atónita. Le tomó un largo momento encontrar su voz. «Soy el pilar de la casa», dijo finalmente inflando el pecho. «Soy quien sostiene a esta familia. Es mi responsabilidad proveer. Todo lo que tienes que hacer es quedarte en casa y ser un esposo. ¿No es eso algo bueno?», suavizó su tono intentando la vieja táctica familiar. «Alejandro, te prometo que siempre». La interrumpí, negándome a oír esa mentira una vez más. La mentira que me había costado toda mi vida. «Y te prometo, Daniela, que te cuidaré muy bien. Cuando tenga más tiempo libre, te llevaré a viajar por todo México y finalmente podremos disfrutar la vida. Entonces, ¿por qué no renuncias tú? Después de todo, no es solo nuestro hijo quien necesita cuidado. Tus padres necesitan a alguien más que nadie». La boca de Daniela se abrió y luego se cerró de golpe. Mi primer impulso fue exigir el divorcio allí mismo. Pero en esta era, un hombre no podía simplemente irse. Incluso mis propios padres, que eran relativamente abiertos de mente, habrían estado horrorizados por una decisión tan precipitada. Necesitaba pruebas. Tenía que atraparla en su aventura para tener el peso de la opinión pública de mi lado antes de hacer mi movimiento. Al final, Daniela y yo llegamos a un compromiso. Ambos competiríamos por el puesto de director en el grupo de mariachi. Quien perdiera sería el que renunciara y cuidara de la familia. Daniela me miró con una sonrisa arrogante. «Esto no es como en los viejos tiempos, Alejandro, donde el maestro solo pasa la antorcha a su aprendiz favorito. Ya no basta con tener una buena voz. Necesitas habilidades de gestión para comandar respeto». Se inclinó, su voz bajando a un susurro frío y duro. «Y déjame ser claro. Sé que estás cerca de Pablo, y sé que tus padres tienen conexiones con todos los grandes nombres en el mundo del mariachi. Si descubro alguna injusticia, cualquier tirón de hilos, no esperes que me contenga solo porque eres mi esposa». Su tono era áspero y mordaz. Ya me trataba como a un enemigo. ¿Cómo pude haber confundido a esta mujer con alguien que era solo reservada, pero secretamente cálida y responsable? Nuestro hijo Miguel parecía completamente ajeno a nuestra discusión. Su atención se centraba únicamente en el borrador rayado de tigre que había robado, dándole vueltas y vueltas en sus pequeñas manos. Ahora sabía que esto era un estereotipo clásico, un comportamiento repetitivo común en niños con autismo. Pero Daniela no lo sabía. Arrebató el borrador de las manos de Miguel y lo tiró al suelo, aplastándolo en la tierra con el tacón de su zapato. «¿Eres estúpido?», rugió al niño. «Ya es bastante malo que no hables, pero ahora tienes que causar tanto problema. ¿Tienes idea de cuánto dinero tuve que pagarles?
Todo un año de salario perdido. Aún furiosa levantó la mano y abofeteó a Miguel con fuerza en la cabeza una y otra vez. En mi vida anterior, inmediatamente habría corrido a detenerla. Habría recogido a nuestro hijo en mis brazos, susurrando que me encargaría de todo, y luego silenciosamente usaría mi propio salario para reemplazar el dinero que Daniela había perdido. Eso es exactamente lo que hice la primera vez. Incluso fui a mis padres y pedí prestado dinero para llevar a Miguel al sur para un tratamiento especializado. Pero esta vez solo me quedé allí mirando con fría detachment. Una parte oscura de mí incluso quería aplaudir y decir, golpéalo más fuerte. Al ver mi falta de reacción, Daniela finalmente se detuvo. Alejandro, escupió. Siempre supe que eras un hombre de corazón duro. Con eso volvió a subir a su bicicleta y se alejó. Sabía que estaba apostando por mis instintos paternales, asumiendo que eventualmente me rompería y consolaría a nuestro hijo. Pero todo lo que podía pensar era en cómo este niño, el hijo en el que había vertido toda mi alma, había ayudado a su madre y a su amante a engañarme durante la mayor parte de mi vida. Cómo, al final, había hablado en favor de la otra mujer, diciendo que había tenido una vida dura. El pensamiento envió una nueva ola de rabia a través de mí, y así me di la vuelta y me fui también. Al doblar la esquina, vislumbré a Daniela por el rabillo del ojo. Había detenido su bicicleta y ahora pedaleaba de regreso. Un niño no necesita a su padre para sobrevivir. En esta familia, el que muestra debilidad, el que tiene el corazón blando, es el que termina dando todo. Esta vez iba a ser el del corazón de piedra. Pero no solo la estaba probando. Tenía una misión. Tenía que encontrar a Sofía, la señora Ramírez de la que mi hijo había hablado, la mujer que había dedicado media vida a mi esposa y ganado la mitad de su patrimonio. Lo gracioso es que la conocía bastante bien. Ambas habíamos sido intérpretes principales. Pero después de que diera a luz a Miguel, mi suegra afirmó que su corazón estaba demasiado débil para ayudarme durante el mes posparto. Así que al día siguiente del parto estaba de pie cocinando, lavando ropa y sosteniendo a mi recién nacido. La tensión resultó en una hernia de disco en mi espalda baja. Ya no podía bailar, así que pasé a un rol detrás de escena. Fue entonces cuando ella entró en el centro de atención, coronándose como la prima donna del grupo. No tenía intención de participar en una competencia cabeza a cabeza real con Daniela. ¿Por qué trabajar tan duro cuando había un atajo perfectamente bueno disponible y Sofía era la que ya lo había dominado? Todo tenía sentido ahora. Finalmente entendí por qué Sofía, después de ser transferida de un grupo rural a la compañía principal en la Ciudad de México, me había atacado con tal hostilidad implacable. Estaba esperando que yo, el esposo sufriente, fuera descartado para poder tomar mi lugar. Pero me había aferrado obstinadamente, negándome a hacer realidad su deseo. Tontamente había creído que Daniela y yo teníamos una relación armoniosa y amorosa. Pensé que era amor a primera vista. La primera vez que nos encontramos, acababa de llegar al grupo. Un novato con los ojos muy abiertos y una bolsa al hombro. Yo estaba en el escenario ensayando mi rol como Juan en El fantasma del mariachi. Mi coprotagonista, el actor que interpretaba al fantasma, se había torcido el tobillo y estaba en un aprieto. Justo entonces, Daniela fue empujada hacia adelante para suplir. Me miró, y en ese momento, cuando nuestros ojos se encontraron a través del escenario, sentí una chispa. Mi corazón fue capturado. Pensé que ella también lo sintió. Pero en mi última vida, mientras yacía muriendo con odio en el corazón, finalmente vi la verdad. La mirada en sus ojos ese día no era para mí. Era una emoción extraña y fuera de lugar, como si estuviera mirando a través de mí a alguien más por completo. Y el rol característico de Sofía, su interpretación más famosa, también era Juan en El fantasma del mariachi. Antes de regresar al teatro, di un rodeo por la tienda departamental. En un callejón detrás del edificio masivo, unos hombres de aspecto sospechoso merodeaban, con las manos en los bolsillos mientras escaneaban el área. Cuando me vieron acercarme, uno de ellos se acercó y susurró, ¿buscas un casete? Cuando salí del callejón unos minutos después, tenía un pequeño grabador de voz basado en cinta en la mano. Para cuando regresé al grupo, Sofía estaba en el escenario ensayando El fantasma. En el momento en que me vio entrar, me lanzó una mirada venenosa por encima del hombro. Luego deliberadamente me dio la espalda. En mi vida pasada siempre había asumido que solo estaba celosa porque yo era un mejor cantante. Ahora entendía. Me resentía por tomar su fantasma, por obligarlos a ser amantes secretos. Me colé en la sala de utilería y coloqué cuidadosamente el grabador en un rincón oscuro y oculto. Cuando salí, Sofía ya se aferraba al brazo de Daniela. «Daniela, querido, ¿no me ayudarás a repasar esta escena?», ronroneó. Sin esperar una respuesta, comenzó a vestirla con el disfraz del fantasma. Allí mismo en medio del escenario actuaban como si nadie más existiera, usando el mariachi como pretexto para sus apasionados y ilícitos abrazos. Después de terminar la escena,
Daniela anunció que guardaría los accesorios ella misma. Ella y Sofía se alejaron juntas de la mano hacia la sala de utilería. Recordé un momento en mi vida pasada poco después de que renunciara. Había ido al teatro a llevarle el almuerzo a Daniela y los vi saliendo de esa misma habitación con los rostros sonrojados, un botón de la camisa de Daniela abrochado en el agujero equivocado. Me dijo que habían estado ensayando una nueva canción. Le creí. Esta vez esperé hasta que tropezaron de nuevo, con los rostros aún resplandecientes con el mismo rubor culpable. Sentí una oleada de disgusto por mi propia tontería pasada. Conteniendo la respiración contra el aire sofocante, regresé a la habitación y recuperé el grabador. Encontré un rincón tranquilo y presioné play. «Oh, Alejandro», suspiró la voz de Daniela, cargada de una pasión que nunca había oído dirigida a mí. «Estuviste fuera de la ciudad 2 días para esa actuación y pensé que me volvería loco». Hubo un sonido de roce seguido de gemidos suaves. Luego habló Sofía. «Es gracias a ti que mi hijo pudo transferirse a una escuela aquí en la ciudad. Daniela, seré tuya por el resto de mi vida». El esposo de Sofía, que había estado con el grupo rural, había muerto 2 años antes en una trágica caída desde una plataforma alta en el escenario. Como gesto de apoyo, la compañía había hecho una excepción el año pasado y la transfirió a la sucursal principal en la Ciudad de México. Pero arreglar los papeles de residencia de su hijo había sido una lucha. Recordaba que Daniela había tomado 2 botellas de nuestro mejor tequila de la casa hace un tiempo. Ahora sabía que las había usado para sobornar a alguien para tirar de algunos hilos. «Solo sé paciente», arrulló la voz de Daniela. «La familia de Alejandro tiene raíces profundas y conexiones poderosas. Aún necesito el apoyo de su familia para avanzar una vez que sea la directora. Además, lo que tenemos es bueno, ¿no? No necesitamos un pedazo de papel. Tienes mi corazón y me tienes todo a mí». Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Este era un lado de Daniela que nunca había visto. En todos nuestros años de matrimonio, incluso en los apasionados días de recién casados, siempre había sido tan fría y distante. Solo había asumido que era una intelectual reservada, diferente de otras mujeres. Pero resultó que era capaz de ser tierna, apasionada y ardiente, solo no conmigo. Aseguré la cinta de casete y fui a casa. Mi suegra estaba escuchando la radio. Me miró con los ojos fríos y desaprobadores. «¿Qué clase de hombre se comporta como tú?», se burló. «Es lo suficientemente malo que insistas en mostrar tu cara en público, pero descuidar a tu propio hijo de esta manera». Si esto fuera en los viejos tiempos, la interrumpí. Habría sido divorciado y echado a la calle. ¿Es eso? Bueno, déjame decirte algo. No tengo miedo de eso. Y esto no es los viejos tiempos. Si quieres separarte ahora, necesitas un certificado de divorcio. La madre de Daniela se agarró el pecho, su rostro contorsionado en una máscara de dolor. «Esto es escandaloso. Es una rebelión. Voy a decirle a Daniela. Me estás tratando de matar». Cuando Daniela llegó a casa, encontró la casa oscura y la estufa fría. Sus cejas se fruncieron con disgusto. Su madre inmediatamente se lanzó hacia ella, sollozando y relatando mis crímenes no filiales. En mi vida pasada había usado esas 2 palabras, no filial y rebelde, para controlarme durante décadas. Ya había empacado mis cosas. Salí del dormitorio con un pequeño bulto en la mano. El showcase anual de actuaciones es el próximo mes, justo antes de la selección del director, anuncié con calma. Me mudaré al dormitorio de la compañía para prepararme. Además, tú y yo somos competidores ahora. No es apropiado que vivamos bajo el mismo techo. Coloqué 2,000 pesos en la mesa. Esta es mi contribución como padre de Miguel. Es mi deber. Debería ser más que suficiente para cubrir todos sus gastos durante el mes. Mi salario mensual era de 3,000 pesos. 2,000 era una oferta generosa. Daniela estaba tan furiosa que golpeó su taza de té en la mesa, astillando la porcelana blanca. «Bien. Si tienes el valor de salir por esa puerta, entonces no vuelvas nunca». No respondí. Solo miré a Miguel, que estaba sentado cerca en silencio, y luego me di la vuelta y me fui sin mirar atrás. En la compañía me lancé a los ensayos, trabajando día y noche. Este showcase era un evento nacional con equipos de televisión viniendo a filmarlo. Si podía ganar el primer premio, me daría la credibilidad que necesitaba para comandar respeto como el nuevo director. Pero antes de que llegara el día de la actuación, el ambiente en la compañía comenzó a cambiar. Se sentía pesado. Un día, deliberadamente me escondí en un cubículo del baño de mujeres para escuchar los chismes. «¿Es realmente cierto?», susurró una mujer. «¿Alejandro está teniendo un romance con Pablo?». «Por supuesto que es cierto», respondió otra. «¿No has visto las notas? Dicen exactamente qué día entró en la oficina del director y cuánto tiempo se quedó. Si no hubiera algo turbio, ¿por qué Pablo lo estaría impulsando tanto? Ni siquiera puede actuar como principal ya». Así que eso era. Daniela tenía otra carta bajo la manga.
Esa era la razón por la que había estado tan confiada cuando me amenazó. En cualquier era, ser el sujeto de un rumor sexual malicioso es un golpe devastador para un hombre, a menudo fatal. No podía simplemente sentarme y soportarlo. Tenía que hacer algo para tomar el control de la narrativa. Mientras las dos mujeres continuaban su chisme, comenzaron a caminar hacia la salida. Me levanté de mi escondite en el cubículo y corrí tras ellas. ¿Es cierto lo que dijiste?, exigí, agarrando el brazo de la mujer que había mencionado las notas anónimas. Repite lo que acabas de decir. Sus ojos se movieron nerviosamente cuando vio que era yo, pero rápidamente trató de componerse. Es solo algo que oí, dijo a la defensiva. ¿Por qué estás haciendo una escena sobre algo tan vergonzoso? ¿Estás tratando de asegurarte de que toda la compañía lo sepa? Se soltó el brazo. Pero bien, lo diré de nuevo. Tienes una esposa maravillosa como Daniela y aún no estás satisfecho. Estás durmiendo con Pablo solo para avanzar y ganar el puesto de director. La reconocí. Su nombre era María y jugaba el rol de Madame Giry. Siempre andaba alrededor de Sofía. Mi rostro se arrugó. Solté un fuerte sollozo y colapsé en el suelo, aferrándome fuertemente a su pierna. No tenía idea. Gemí, mi voz gruesa con desesperación fabricada. Fui aprovechado y ni siquiera lo sabía. Todo lo que acabas de decir es un shock completo para mí. Por favor, tienes que ayudarme. Tienes que ser mi testigo para que podamos llevar a ese monstruo ante la justicia. Mi actuación ya había atraído a una multitud. Un círculo de curiosos se formaba a nuestro alrededor. Levanté la vista hacia ellos, con los ojos abiertos de pánico y vergüenza. Por favor, rogué, mi voz quebrándose. ¿Alguien me ayudará a llamar a la policía? Soy un hombre casado. Pensar que él haría... Esto es una sentencia de muerte. Tomé una respiración profunda, canalizando toda la potencia de mi diafragma que usaba para mis ejercicios vocales, y solté un grito tan piercing que envió a una bandada de gorriones a dispersarse de un árbol cercano. El rostro de María palideció cuando vio a alguien en la multitud girar y correr hacia la oficina principal para hacer la llamada. Comenzó a tratar de desprender mis dedos de su pierna, desesperada por escapar. Solo estaba repitiendo lo que oí, siseó. No vi nada. ¿Cómo puedo ser testigo para ti? Solo me aferré más fuerte. Entonces, ¿de quién lo oíste? Ellos deben saber la verdad. En su pánico, María soltó el nombre de Sofía. Cuando llegó la policía, llevaron tanto a Sofía como a Pablo para interrogarlos. También encontraron docenas de las pequeñas notas esparcidas por la compañía, cada una describiendo en detalle lascivo los supuestos favores sexuales que estaba intercambiando por poder. El escándalo estalló inmediatamente, causando tal conmoción que incluso los altos ejecutivos de la compañía corrieron a ver qué pasaba. Logré captar la mirada de Pablo y le guiñé un ojo sutil. Me conocía desde que era un niño y confiaba en que sabía lo que estaba haciendo. Me devolvió una mirada de advertencia que claramente decía: vamos a tener una larga charla sobre esto después. Bajo la inmensa presión de la investigación, Sofía finalmente se quebró. Admitió que había fabricado toda la historia, que no había visto nada. Un oficial de policía se dirigió a ella con severidad. Tus acciones han perturbado seriamente el orden público y han causado un daño significativo a la reputación del camarada Alejandro. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. Miró más allá de la multitud, su mirada aterrizando en Daniela, que estaba al borde del círculo. Mordió su labio y no dijo nada. Daniela se abrió paso a través de los espectadores. Alejandro es mi esposo, anunció, su voz resonando con falsa magnanimidad. Dado que todo esto es solo un malentendido, una broma entre colegas, creo que podemos dejarlo pasar. En su nombre no presentaré cargos. Solté una risa corta y fría. Tengo mi propia boca, Daniela. ¿Cuándo necesité que hablaras por mí? Me volví hacia el oficial. Oficial, quiero presentar cargos. Quiero que la persona responsable de estos rumores calumniosos sea responsabilizada legalmente y quiero que mi nombre sea limpiado. El rostro de Daniela se contorsionó de rabia, pero no podía hacer nada. Porque me negué a retroceder, Sofía fue sentenciada a 5 días de detención. También se le ordenó escribir una carta formal de disculpa pública hacia mí, que se publicaría en el tablero principal de anuncios del teatro durante todo un mes. El liderazgo de la compañía, queriendo hacer un ejemplo de ella, anunció inmediatamente una amonestación formal en su registro. No solo fue descalificada para recibir premios o honores durante los próximos 5 años, sino que también fue prohibida de participar en cualquier actuación importante durante 3 años. Fue degradada a una mera extra. Este escenario es la cara de nuestra compañía, declaró uno de los ejecutivos, su voz retumbando. Comportamiento como el tuyo trae vergüenza a todos nosotros. Con esa oración, el destino de Sofía quedó sellado. Su carrera como intérprete principal había terminado. Daniela señaló un dedo tembloroso hacia mí. Eres un hombre tan vengativo y de mente estrecha, siseó.
La ignoré. Mi atención se centró en el montón de notas confiscadas en mi mano. La escritura no era de Daniela ni de Sofía. Era completamente desconocida, pero no tenía tiempo para pensar en eso ahora. El showcase anual era al día siguiente y tenía una actuación que preparar. Esa noche me aseguré de preparar una olla de té de pera en mi habitación del dormitorio. No hice calentamientos vocales de último minuto. Simplemente me relajé, esperando mi momento en el escenario. Al día siguiente, el vapor se elevaba de la olla, haciendo que los trozos de pera blanca flotaran y giraran en el agua caliente. Hubo un golpe en la puerta. La abrí y encontré a Daniela parada allí con nuestro hijo Miguel a su lado. «El niño dijo que te extrañaba», dijo Daniela, su expresión un poco incómoda. Pensé en traerlo para una visita. Era una posición desconocida para ella. Siempre era yo el que cedía para suavizar las cosas. Un hombre tan orgulloso y arrogante como ella nunca había tenido que humillarse ante mí. Solo me apoyé en el marco de la puerta con los brazos cruzados y la miré con una sonrisa fría. Al ver que no iba a morder el anzuelo, Daniela dejó el pretexto de usar a nuestro hijo como excusa. ¿Sobre lo que pasó hoy? Estaba equivocada, admitió. Solo estaba preocupada de que si todo esto explotaba también te reflejaría mal a ti. Pensé que sería mejor dejarlo morir. El dormitorio estaba bullicioso. La gente de la compañía pasaba constantemente por mi puerta. Vi a algunos de ellos ralentizar deliberadamente, con las orejas aguzadas para chismes. No queriendo causar otra escena, me hice a un lado y los dejé entrar. Miguel se aferró a la esquina de la camisa de Daniela, siguiéndola en silencio hacia la habitación. Noté que aún llevaba la misma camisa delgada que tenía puesta el día que me fui, ahora cubierta de suciedad y manchas. Estábamos en lo profundo del invierno. Seguía sorbiendo por la nariz, una clara señal de que se estaba resfriando. Un pinchazo agudo de algo, quizás lástima, me atravesó. El vapor de la tetera se elevó, picándome los ojos y haciéndolos lagrimear. Rápidamente giré la cara. Daniela vio mi reacción y empujó suavemente a Miguel hacia adelante. «Alejandro, eres un hombre. No es bueno ser tan terco», dijo, su voz suave y persuasiva. «El niño necesita a su padre. Ya ha estado enfermo 2 veces desde que te fuiste. ¿Realmente puede ser tan despiadado?» Permanecí en silencio. En mi vida pasada mi corazón había sido blando. ¿Y qué obtuve? Unos años después de que Daniela tomara el control, el grupo de mariachi fue reestructurado, transformado en un centro de artes escénicas emblemático para la Ciudad de México. Pasó de ser una simple directora de grupo a la jefa de una institución importante, supervisando proyectos por valor de millones. Y sin embargo, volvía a casa cada mes con los mismos pocos miles de pesos de su salario oficial, jactándose de su integridad, de cómo era inmune a las tentaciones del soborno. Tuve que tomar un trabajo a tiempo parcial en un restaurante cerca de nuestro complejo de apartamentos, trabajando después de terminar mis tareas domésticas solo para llegar a fin de mes. Solo después de morir aprendí la verdad. Su ingreso real era de millones, todo lavado en efectivo por personas que necesitaban favores de ella. Había usado ese dinero para comprar una villa registrada, a nombre de Sofía. La herencia que había dividido tan generosamente no era más que los escasos ahorros que había acumulado con tanto esfuerzo a lo largo de los años. Miguel había florecido bajo la sombra de la poderosa influencia de Daniela, asegurando un puesto de gestión cómodo en el sector cultural. Naturalmente, era completamente leal a su madre. Para mí, el padre que lo había criado a través de inmensas dificultades no tenía más que desprecio y disgusto. «¿Qué sabes tú?», era la frase que me lanzaba con más frecuencia. Como fantasma, había flotado en el aire y observado cómo Miguel organizaba una boda para Daniela y Sofía justo allí en la habitación del hospital. Y luego, un milagro, Daniela comenzó a recuperarse. Eventualmente fue dada de alta, completamente curada. Me aparté cuando Miguel extendió su pequeña mano sucia hacia mí. «Es el único heredero varón en tu familia», le dije a Daniela, mi voz plana. «¿Así es como tú y tu madre lo cuidan?». Mientras hablaba, miré hacia abajo y noté una mancha de rojo brillante en la esquina de la boca de Miguel. Era lápiz labial, del tipo usado para maquillaje escénico. «La señora Ramírez me ha estado cuidando muy bien», Miguel habló de repente. «Incluso me ha estado enseñando a cantar Hamilton». El rostro de Daniela se oscureció instantáneamente. Le lanzó una mirada a Miguel, silenciándolo. «El niño te hizo pescado en conserva», dijo Daniela, cambiando de tema y empujando un frasco de vidrio en mis manos. «Tienes una gran actuación mañana. Come esto, acumula fuerza». Repitió sus instrucciones para que comiera el pescado, luego rápidamente tomó a Miguel de la mano y se fue. En el momento en que la puerta se cerró, caminé hacia la ventana y tiré el frasco afuera. Un gato callejero, atraído por el sonido, se acercó y comenzó a lamer el contenido. A la mañana siguiente, mientras salía de mi habitación, llamé. «Aquí, gatito». El gato maulló una vez, se estiró y luego se volvió a dormir profundamente. Sonaron los gongs.
Estaba en el centro del escenario y no me perdí la mirada de puro shock en el rostro de Daniela. El foco me iluminó y abrí la boca. Mi voz llenó el teatro mientras cantaba, bailaba y giraba por el escenario. Cuando la nota final se desvaneció, hubo un momento de silencio aturdido, seguido de una explosión de aplausos atronadores. Mientras la multitud se dispersaba, Daniela me acorraló. Su rostro era una máscara de furia fría. «No te pongas demasiado arrogante, Alejandro», siseó. «La reunión de selección es pasado mañana. La victoria ya es mía. Incluso tu propio padre me apoya. Me dijo que cree que deberías quedarte en casa y ser un buen esposo». Frente a mis padres, Daniela siempre había jugado el rol de la nuera perfecta, gentil, educada e infaliblemente considerada. En las raras ocasiones en que discutíamos, mis padres siempre tomaban su lado, regañándome por ser difícil. Pero había olvidado una cosa crucial. La sangre es más espesa que el agua. La única razón por la que mis padres eran tan buenos con ella. La única razón por la que apoyaban su carrera era porque querían que yo viviera una vida feliz y sin preocupaciones. En mi vida pasada nunca había querido que se preocuparan. No importa cuán infeliz fuera, siempre ponía una cara valiente, compartiendo solo buenas noticias. Luego murieron en un trágico accidente automovilístico. En el momento en que se fueron, toda la gentil afecto de Daniela por mí desapareció. Comenzó a quedarse fuera toda la noche, siempre usando la excusa de que estaba demasiado ocupada con el trabajo. Esta vez fui a la casa de mis padres con el grabador. Ni siquiera tuve que reproducir toda la cinta antes de que mi padre se pusiera de pie, su rostro rojo de rabia listo para confrontar a Daniela. Me tomó todo lo que tenía para calmarlo. Le prometí que lo manejaría yo mismo. Esta vez dije, mi voz firme, el puesto de director será mío. Mi padre aún estaba furioso. Pensar que hace unos días llamé al liderazgo de la compañía y les pedí que cuidaran de Daniela. Voy a llamarlos ahora mismo y decirles que no voten por esa bastarda. Sonreí. No hay necesidad de tanto problema, papá. Ella no asistirá a la reunión de selección. El día antes de la reunión, Sofía fue liberada de la detención. Parecía pálida y demacrada, lo que solo la hacía parecer más frágil y digna de lástima. El rostro de Daniela era un libro abierto de adoración no disimulada mientras se miraban a través del patio. Al caer el atardecer y el teatro se vaciaba por el día, las observé. Una tras otra, se colaron de nuevo adentro y desaparecieron en la sala de utilería. Encontré a María, la actriz que había ayudado a Sofía a difundir los rumores sobre mí. El grupo del pueblo vecino quiere pedir prestado nuestro nuevo conjunto de tocados con piedras preciosas, dije casualmente. Recuerdo que tú eras la encargada de eso. María había tomado el rol de Sofía como Juan en El Fantasma. Había estado ensayando sin parar y a veces llevaba accesorios a casa con ella. Ese conjunto de tocados en particular era increíblemente valioso. María sacó la caja, pero mientras verificaba el contenido su rostro se puso blanco. Una pieza, un delicado alfiler de cabello de rubí, faltaba. Entró en pánico, corriendo por el dormitorio preguntando frenéticamente si alguien lo había visto. Una multitud se reunió rápidamente, pero todos afirmaron no saber nada al respecto. Dejé el conjunto de tocados en la sala de utilería esta mañana, lloró María, su voz chillona por el pánico. No hice un inventario completo antes del ensayo esta tarde. Cualquiera que entró en la sala de utilería hoy es sospechoso. Alguien sugirió que todos fueran a la sala de utilería a buscar en caso de que solo estuviera extraviado. Un gran grupo se dirigió, una ola de indignación justificada y curiosidad. Seguí al final de la multitud. Acabábamos de llegar a la puerta cuando lo oímos. Un sonido desde adentro que era tan explícito que hizo que todos se sonrojaran. La ruidosa y charlatana multitud cayó en silencio instantáneo. Todos se congelaron, con las orejas tensas. «Oh, Daniela». La voz jadeante de Sofía arrulló desde adentro. «No tienes idea de lo que pasé allí estos últimos días. Por favor, ten piedad de mí. Cásate conmigo pronto. Una vez que sea la esposa que has descartado, veremos cuán orgullosa puede ser». Sus gemidos eran casi melódicos, como un mariachi distorsionado, subiendo y bajando en el pasillo silencioso. La voz de Daniela siguió tensa y urgente. «Sofía, te prometo que lo arreglaré esta vez». Planeaba usar la influencia de su familia como un trampolín. Pero parece que la mujer tiene ambiciones propias, queriendo competir conmigo por el trabajo de directora. Las pastillas para dormir que conseguí para ella la última vez no funcionaron. Mañana conseguiré éter. Mientras no aparezca para la selección, una vez que sea la directora, la divorciaré y me casaré contigo. Cada cabeza en el pasillo se volvió para mirarme. Fui bombardeado por una tormenta de expresiones. Lástima, shock y desprecio freático. Cada una un pequeño chispazo aterrizando en mi piel. Pateé la puerta para abrirla. Gotas de sudor rodaban por la espalda desnuda y delgada de Daniela. Sofía, debajo de ella, estaba completamente desnuda.
En su pánico, agarraron un disfraz de mariachi cercano y trataron apresuradamente de cubrirse. «¡Daniela!», grité, mi voz temblando de rabia, atrayendo la atención de los ejecutivos de la compañía que estaban justo al final del pasillo. «Así es como tratas el arte sagrado del mariachi, por participar en un romance ilícito en la propiedad de la compañía y manchar la imagen del teatro». Daniela recibió una amonestación mayor. Sofía, que ya estaba en terreno inestable por el incidente anterior, fue despedida en el acto por su reincidencia. En medio de los jadeos de shock y los susurros de la multitud, saqué un chile verde de mi bolsillo, lo froté en mis dedos y luego me limpié los ojos, produciendo un torrente de lágrimas creíbles. «Oh, la vergüenza», gemí. «No puedo mostrar mi cara en público nunca más. Daniela, quiero el divorcio». El rostro de Daniela era una nube de tormenta. Trató de amenazarme con la custodia de nuestro hijo. «El divorcio está bien», se burló. «Pero Miguel es el futuro de nuestra familia. Se queda conmigo». Por supuesto, si no puedes soportar separarte de él antes de que pudiera terminar, la interrumpí, mi voz ahogada por sollozos. «Puedo soportarlo». No parecía oírme. Perdida en su propio monólogo manipulador. Sabía que no podías. «En ese caso, seamos razonables. Solo cometí un error que cualquier mujer podría cometer. Si aceptas renunciar a tu trabajo y cuidar de la familia, te prometo que nunca haré nada para lastimarte de nuevo». Finalmente notó la forma en que todos la miraban como si fuera una completa idiota. «Puedes soportarlo», repitió su voz llena de incredulidad. «Casi mueres dando a luz a Miguel. El doctor dijo que nunca puedes tener otro hijo. Durante todos estos años lo has atesorado más que a tus propios ojos. Lo llevaste a todos los doctores imaginables cuando estaba enfermo. Cuando tomaste el tren al sur para tratarlo, solo había un asiento y se lo diste a él mientras tú estabas de pie por más de 30 horas. Me estás diciendo que puedes simplemente renunciar a él». Así que lo vio. Vio todos mis sacrificios. Solo se había acostumbrado tanto a ellos que se volvieron insignificantes. Asentí. Miguel mismo dijo que prefiere a Sofía. Dijo que Sofía le enseña a cantar las arias de Juan mientras yo lo obligo a estudiar. Sofía dio un paso adelante entonces, tomando el brazo de Daniela posesivamente. «Daniela, querido», dijo con una sonrisa triunfante. «Dado que Alejandro tiene la autoconciencia para hacerse a un lado, sería grosero de nuestra parte rechazar su amable oferta». Luego se volvió hacia mí, su sonrisa hermosa pero fría. «Gracias, hermano, por hacer esto posible. Te prometo que trataré a Miguel como a mi propio hijo y lo criaré bien». Daniela rechinó los dientes. «¿Estás absolutamente seguro de esto?». Asentí de nuevo y saqué los papeles de divorcio que ya había preparado. Estaba renunciando voluntariamente a la custodia de Miguel y pagaría 2,000 pesos al mes en manutención infantil. Daniela levantó la barbilla desafiante. «¿Quién necesita tus 2,000 pesos? Nunca te dejaré ver a nuestro hijo de nuevo. Bien por mí». Inmediatamente tomé un bolígrafo y modifiqué la cláusula para que dijera: «Renuncia voluntariamente a todos los derechos de visita y ya no será responsable de los pagos de manutención infantil». Daniela miró el papel durante mucho tiempo, aturdida antes de finalmente firmar su nombre. Tenía mi certificado de divorcio en la mano al final del día. Sabiendo que su carrera en la compañía había terminado, Daniela se fue con Sofía. Y así, fui promovido al puesto de director de la compañía. La compañía había estado yendo bien los últimos años, pero el personal estaba envejeciendo y el repertorio se estaba volviendo obsoleto. Sabía que si las cosas continuaban así, eventualmente declinaríamos. Inicié una serie de reformas audaces, incluyendo audiciones abiertas en toda la Ciudad de México. El nuevo enfoque, combinado con una fuerte campaña de medios, generó un enorme revuelo. La popularidad de la compañía se disparó y una nueva generación de niños se interesó en aprender mariachi. Una ola de escuelas de entrenamiento de mariachi surgió para satisfacer la demanda. La que tenía más impulso se llamaba El Fantasma del Mariachi Artes. Aunque era nueva, el rumor era que su fundador era un ganador del prestigioso Premio de Oro Lawrence. Fui invitado a visitar la escuela como instructor invitado. Cuando llegué, vi un gran collage de fotos en la pared de exhibición junto a la entrada. Presentaba una foto de Daniela y Sofía, vestidas con disfraces, encerradas en un abrazo romántico. Debajo había una foto de Miguel vestido como Juan, con su cabello oscuro y labios rojos. Era inquietantemente hermoso. En mi vida pasada, había notado la fascinación de Miguel con la ropa de mujeres. Incluso había hablado de querer someterse a una cirugía de reasignación de género. Había luchado desesperadamente para detenerlo, durmiendo en la misma habitación con él para vigilarlo, incluso estudiando psicología por mi cuenta para intentar guiarlo de vuelta a lo que consideraba el camino correcto. Pero ahora estaba claro que Daniela, lejos de desalentar esta tendencia, la estaba habilitando activamente con la ayuda de Sofía. Observé a través de una ventana mientras Sofía paseaba entre un grupo de niñas jóvenes, con un bastón de enseñanza apretado en la mano.
Había docenas de estudiantes y ella era la única instructora. Mientras las niñas practicaban difíciles curvaturas hacia atrás, no había nadie allí para asegurarlas, nadie para garantizar su seguridad. Sacudí la cabeza en desaprobación. Más tarde hablé con un funcionario del Departamento de Educación explicando los graves riesgos involucrados en ese tipo de entrenamiento sin supervisión adecuada. Pero antes de que el departamento pudiera emitir una orden de cierre y rectificación, el desastre golpeó la escuela. Durante una sesión de práctica, una de las niñas comenzó a llorar, quejándose de un dolor agudo en la espalda. En lugar de dejarla descansar, Sofía ordenó a Miguel que presionara el pie sobre la cintura de la niña para forzarla más profundo en el estiramiento. Hubo un crujido enfermizo. La espina dorsal de la niña se fracturó. Estaría paralizada, confinada a una cama por el resto de su vida. Los padres de la niña, junto con un montón de parientes enojados, acamparon fuera de la casa de Daniela día y noche, exigiendo justicia y una suma enorme de dinero en compensación. En un movimiento cobarde, Sofía secretamente transfirió la propiedad legal del negocio a la madre de Daniela y empujó a Miguel hacia adelante para que tomara la culpa. La madre de Daniela ya tenía una condición cardíaca preexistente, una arritmia que se encendía cada vez que estaba bajo estrés. Pero Sofía solo sollozó en los brazos de Daniela. «Tu madre está fingiendo», susurró. «Cuando tu hermana era su nuera, nunca se quejó de dolor. Pero desde que me casé contigo, entra y sale del hospital cada 2 días. Creo que solo está tratando de atormentarme. Si no fuera por sus facturas médicas y el costo de criar a un niño con necesidades especiales como Miguel, no habría tenido que inscribir a tantos estudiantes. Todo este desastre no habría sucedido. Además, tu mamá es una mujer vieja. Esos manifestantes no podrán hacerle nada». La madre de Daniela vio a su hija solo parada allí, sin decir nada en su defensa. Sin otra opción, decidió ir al hospital ella misma. En el momento en que salió por la puerta, fue rociada con un balde de pintura roja. El shock desencadenó un infarto masivo en el lugar. Estaba muerta antes de tocar el suelo. La Ciudad de México no es tan grande, especialmente dentro de la comunidad de Mariachi Unida. Escuché toda la historia pronto. La anciana a la que había cuidado cuidadosamente hasta los 75 años en mi vida pasada, ahora estaba muerta antes de cumplir 60. Después de la muerte, la familia de la niña, viendo que las cosas habían escalado tan trágicamente, finalmente abandonó su protesta y aceptó una compensación escasa. La escuela de arte de Daniela y Sofía fue cerrada para siempre. A medida que mi influencia en la industria crecía, les resultó imposible encontrar trabajo respetable. Para ganarse la vida, Sofía, ahora en sus 40, se vio obligada a regresar al escenario, cantando mariachi para grupos itinerantes baratos y de baja calidad. Daniela, ya no pudiendo aferrarse a su estatus de graduada universitaria prestigiosa, se unió a ella, actuando como el fantasma en sus producciones de carretera baratas. Viajaban de pueblo en pueblo, de callejón en callejón, a veces teniendo que ir a áreas rurales remotas solo para encontrar un escenario donde cantar. Ese fue el mismo año en que mi compañía sufrió su gran reestructuración. Al igual que Daniela en la vida anterior, me convertí en el director del nuevo Centro de Artes. Pronto descubrí que el trabajo no era ni de cerca tan exigente como siempre había afirmado. Todos esos años, sus ensayos interminables y viajes de negocios habían sido solo excusas para escabullirse y pasar tiempo con Sofía en su villa secreta. El Centro de Artes pronto funcionaba sin problemas y la lista de la compañía se revitalizó con nuevo talento. Una avalancha de graduados universitarios, algunos con maestrías en mariachi, solicitaron puestos. Fue solo entonces cuando me di cuenta de cuán opacas y ordinarias eran realmente las credenciales universitarias una vez deslumbrantes de Daniela. «Alejandro», dijo María un día, su tono mucho más humilde y respetuoso que antes. «Encontramos algunos artículos viejos de la compañía original. ¿Podrías echar un vistazo y decidir qué hacer con ellos? Solo necesito saber cómo proceder». Los años habían suavizado los bordes ásperos de María. Nunca había salido de mi camino para dificultarle las cosas. Pero mis subordinados, siempre ansiosos por complacer, se habían encargado de mantenerla relegada a roles logísticos durante todos estos años. Entre los accesorios polvorientos viejos, un solo alfiler de fénix destacaba. Era el que había dejado deliberadamente bajo un disfraz todos esos años atrás. Lo coloqué en una vitrina junto con el conjunto de tocados con piedras preciosas recuperado. Escondido en la caja había otra sorpresa, un cuaderno de cuero negro. En la página de título amarilla estaba el nombre de Daniela, pero la escritura era completamente desconocida para mí. Era un guión limpio y preciso, nada como su garabato habitual. Lo abrí. La primera entrada decía: «Sofía, finalmente entré en la universidad. Es todo gracias a ti». Mientras continuaba leyendo, las piezas finales del rompecabezas se encajaron.
El año en que Daniela debía tomar sus exámenes de ingreso a la universidad, su mano derecha había sido aplastada en un accidente de cosecha. Había caído en una profunda depresión, lista para renunciar a sus sueños. Fue Sofía quien lo alentó, cantándole mariachi todos los días para levantar su ánimo. Con su apoyo se enseñó a escribir con la mano izquierda y logró aprobar los exámenes. Su plan había sido regresar y casarse con ella, pero mientras estaba fuera, ella había sucumbido a la presión familiar y se casó con alguien más. Daniela había enterrado su corazón roto y elegido casarse conmigo en su lugar. El hombre cuya familia podría ayudarla a subir la escalera ahorrándole 10 años de lucha. Era una trágica historia de amor, un cuento de dos amantes separados por el destino y las circunstancias. Habría sido bastante conmovedor si no hubiera sido el daño colateral, el sacrificio colocado en el altar de su gran romance. No es de extrañar que la escritura en esas notas calumniosas pareciera tan extraña. Esta mujer, la mujer con la que había pasado toda una vida, era una completa extraña para mí. Suspiré y cerré el cuaderno. Mientras salía de los archivos, vi a una joven parada en la entrada del Centro de Artes. Estaba impecablemente vestida con maquillaje delicado. Me encontré mirándola fijamente. Era muy bonita, aunque su figura era un poco grande. Mientras observaba, comenzó a caminar hacia mí. Sus movimientos eran graciosos y fluidos, como un sauce mecido por la brisa, exudando un aire de encanto cautivador. «Papá», dijo, su voz un suave y melódico soprano. Sofía me echó. «Por favor, ¿puedes acogerme?» Me quedé congelado, mirándola. Examiné su rostro de cerca. Una extraña sensación de familiaridad me invadió. «¿Tú eres Miguel?» Me tomó un momento encontrar mi voz. Realmente lo había hecho. Se había sometido a la cirugía. La llevé a una cafetería tranquila y nos sentamos uno frente al otro en una pequeña mesa. Incluso ahora me resultaba difícil mirarla directamente. Miguel vació toda la caja de pañuelos en la mesa, limpiando un interminable flujo de lágrimas. «Papá». Sofía tomó todo el dinero de la familia y lo usó para pagar la boda de su propio hijo biológico, sollozó. No dejó ni un solo centavo para mí. El dinero para mi cirugía. Lo saqué de préstamos en línea. Ahora los cobradores de deudas me persiguen. Mamá no ayudará. Eres el único que puede salvarme. Habló en una voz aguda y pinchada como si estuviera cantando un aria. Hizo que los vellos de mis brazos se erizaran. Explicó que a medida que crecía, sus rasgos masculinos se habían vuelto más pronunciados, haciendo imposible que continuara interpretando a Juan en el escenario con su madre y Sofía. Así que en su cumpleaños número 18, Sofía le dijo que había cumplido con su deber. Había criado a un niño especial y había sido increíblemente difícil. Su obligación estaba cumplida. En un arrebato de rabia y desesperación, decidió proceder con la cirugía. Para lograr los resultados más convincentes, había hecho el procedimiento en la raíz, como lo puso. La línea familiar alta, el legado del que Daniela había hablado tan dramáticamente, había sido cortado para siempre. La noticia fue un golpe devastador. Su familia tenía un historial de enfermedad cardíaca hereditaria y el shock envió a Daniela a una insuficiencia cardíaca. Fue hospitalizada inmediatamente. Con Daniela fuera del camino, Sofía se volvió aún más audaz, echando a Miguel de la casa sin pensarlo 2 veces. Saqué una tarjeta bancaria de mi bolso. «Hay 100,000 pesos aquí», dije, mi voz uniforme. «Es tu manutención infantil por los 10 años desde que tenías 8 hasta que cumpliste 18. Te di a luz. Y esta es la última de mis responsabilidades hacia ti. Cualquier cosa más que esto no puedo ayudarte». Me puse de pie para irme. Este café corre por mi cuenta. Miguel ahora se llamaba Leonora. Nunca la vi en persona de nuevo, aunque la vislumbré en línea de vez en cuando. Se convirtió en una celebridad menor de internet. Una influencer de crossdressing que ganó seguidores transmitiendo en vivo sus transformaciones. Pero luego la plataforma reprimió ese tipo de contenido. Se mudó al extranjero para continuar su carrera. La última vez que la vi en línea, noté que su cuerpo estaba cubierto de moretones. Había marcas claras en sus muñecas como si hubiera sido atada. A lo largo de toda la transmisión en vivo, siguió levantando 2 dedos haciendo repetidamente el signo de V de victoria a la cámara. Alguien en los comentarios preguntó, ¿estás siendo amenazada? Parpadea si necesitas que llamemos a la policía. Observé mientras los hermosos ojos llenos de lágrimas de Leonora parpadearon 1, 2 veces. Luego la transmisión en vivo se cortó abruptamente. Fui al hospital donde Daniela era paciente y le conté la noticia. Su rostro estaba tan blanco como las sábanas en las que yacía, su cuerpo atado a un monitor cardíaco. Cuando uno de los doctores me vio, corrió hacia mí, su rostro una mezcla de alivio y frustración. ¿Eres de la familia?, preguntó urgentemente. Su cuenta está atrasada por más de 60,000 pesos. Nadie ha venido a liquidar el pago y nadie vendrá a llevarla a casa. Bajó la voz.
Mira, nuestro hospital puede absorber la mayor parte del costo. Si solo puedes pagar 20.000, puedes llevarla. En este punto, el hospital solo estaba usando los medicamentos genéricos más baratos para mantenerla viva. Sacudí la cabeza y ofrecí al doctor una sonrisa de disculpa. Lo siento, realmente no la conozco. La mano de Daniela se disparó y agarró la esquina de mi blusa. Las lágrimas corrían por sus mejillas pálidas y hundidas. Alejandro se ahogó. Nunca pensé que te vería de nuevo en esta vida. Últimamente he estado durmiendo la mayor parte del tiempo, y cuando duermo tengo el sueño más extraño. Una mirada nostálgica y lejana entró en sus ojos. En mi sueño éramos felices juntos. Vivimos una vida larga y pacífica. Mis padres fallecieron sin enfermedades y nuestro hijo Miguel tuvo una carrera exitosa. Sus ojos se llenaron de un anhelo desesperado. Era tan hermoso, qué lástima que solo fuera un sueño. Recogí un cuchillo de fruta de su mesa de noche y una manzana del tazón. Comencé a pelarla, la hoja moviéndose en una espiral lento y constante, la cáscara roja cayendo en una larga cinta ininterrumpida. Cuando levanté la vista de nuevo, su rostro estaba húmedo de lágrimas. Alejandro, estaba equivocada, susurró. Lo lamento todo. Pensé que estaba cumpliendo mi sueño de infancia de que podría morir sin remordimientos. Pero solo ahora, al final, me doy cuenta de cuán tontos y ridículos eran esos sentimientos juveniles. Eras amable, gentil y fuerte. Eras el indicado y te perdí, sonreí. Nada de eso importa ya, dije alegremente. Lo que importa es que estás muriendo. Tomé un bocado de la manzana. Era crujiente y dulce, y esta vez no tienes ninguna herencia que dividir. El jugo goteó por mi barbilla. Mientras salía de la habitación, oí el monitor cardíaco detrás de mí comenzar a chillar. Un pitido largo y piercing que resonó por el pasillo. Enfermeras y doctores vinieron corriendo de todas direcciones, apresurándose hacia su puerta. El cuerpo de Daniela quedó sin reclamar. El hospital eventualmente llamó a la policía, quien rastreó a Sofía. Fue obligada a venir y liquidar sus deudas pendientes. Sucedió que estaba en el hospital ese mismo día para un chequeo de rutina en la clínica VIP. La crucé en la entrada principal. Su expresión estaba completamente vacía. Su ropa estaba cubierta de manchas viejas y sus ojos nublados se movían de un lado a otro, incapaces de enfocarse en nada. Creo que me reconoció. Se encogió, encorvó los hombros y rápidamente desapareció en la multitud. Cuando salí del hospital, el sol brillaba intensamente. Incliné la cabeza hacia atrás, entrecerrando los ojos ante el brillante cielo azul. A lo lejos vi a mis padres saludándome. Acababan de regresar de un viaje al extranjero. Esta vida maravillosa, esta increíble segunda oportunidad, era algo que había ganado a través de mi propio trabajo duro. Finalmente había tomado mi destino en mis propias manos. La lección que se extrae de esta historia es: nunca sacrifiques tu ser por promesas falsas o expectativas sociales obsoletas. Toma control de tu propio destino, porque la lealtad ciega solo lleva al sufrimiento, mientras que la autonomía y el coraje traerán la verdadera libertad. Reflexiona y aplícalo a tu propia vida para no arrepentirte como Daniela.